Buen día amigos y suscriptores del canal. Hoy día vamos a empezar con un vídeo más, un curso fundamental y sencillo a la hora de reparar equipos por fallas de carga. Vamos a empezar un concepto fundamental y básico para las personas que realmente quieran aprender un poco más sobre estos circuitos. Y bueno, no olviden que el diagrama, todo este aporte lo dejaré en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan descargar en Mega. Y bueno muchachones, vamos a empezar con el circuito de carga, el circuito de protección, el circuito OVP. ¿Qué es el circuito OVP? Este circuito es un circuito de protección contra voltajes. Vamos a ver que este circuito se va a proteger a lo que es al IFPMIC, a otro circuito importante, para que realmente no se dañe. Porque si realmente se daña un circuito importante, realmente va a bloquear el encendido y tu equipo no va a encender. Por eso este circuito es un circuito de protección. Vamos a ver que este circuito OVP cómo está configurado y un poquito más sobre esto. Vamos a ver que el OVP puede desconectar los sistemas de su pin de salida en caso en que se detecte condiciones de operación de entradas incorrectas. Vamos a ver si él detecta una entrada incorrecta, un voltaje no adecuado que realmente no soporta este circuito. Él se va a dañar. El sistema está protegido contra sobretensiones positivas de hasta 28 voltios o más voltajes más altos. Vamos a ver que un circuito OVP, vamos a ver que es uno de estos. Quiero que lo tenga muy claro, quiero que lo tenga muy preciso, que el circuito OVP es este. Internamente, visualmente es así. Va a tener una cápsula cuadrada y va a tener esferitas, ¿no? Vamos a ver que este circuito OVP es dual channel. ¿Por qué dual channel? Porque es bidireccional. Vamos a ver que es un interruptor de canales que realmente va a permitir hacer o conmutar la alimentación que él va a recibir. Estructuralmente este circuito va a tener un transistor MOSFET que opera un rango de voltaje de entrada de 2.8 voltios a 28 voltios. Como les dije, este OVP, que es un circuito de protección, internamente es un interruptor, un conmutador, porque estructuralmente va a llegar un transistor. Ya sabemos que un transistor es un conmutador contra a la hora que él recibe una corriente, un voltaje, él va a interactuar y va a trabajar de esa dicha manera. Vamos a ver, y puede soportar una corriente máxima de 10 amperios. Entonces vamos a ver que va a soportar, su capacidad es de corriente de 10 amperios y de 2.8 voltios a 28 voltios. Ese es su rango. El IC presenta bloqueo sobre tensión programable. Vamos a ver que él va a detectar cuando entra a su entrada una corriente, un diferencial de potencial, que realmente que esto no puede soportar, él se va a dañar. Vamos a ver que realmente se va a presentar así. Protección contra cortocircuitos. Vamos a ver que él se va a proteger ante cortos. Y arranque automático. Este interruptor de alimentación IC se utiliza idealmente para teléfonos móviles, asistentes digitales personales, computadoras, portátiles, fuentes de alimentación también, y entre otros. Entonces vamos a ver que este circuito, ya sabemos que es un circuito de voltajes, va a soportar, va a proteger va a proteger contra sobretensiones, ¿no? Cuando hay un voltaje no adecuado, él se va a proteger. Él va a proteger a un circuito integrado importante como el IFPMIC. Vamos a hablar un poquito de los Samsung A20. Vamos a ver que estructuralmente un OVP va a ser de esta manera. Vamos a ver que estructuralmente va a tener líneas BUT, ONB, BBUS, GND, EBBUS DTET, BAT,
BIF y BAT. Estas líneas realmente estructuralmente están en este circuito OVP, pero realmente ¿qué cumple cada función de estas líneas? Es algo muy interesante que este circuito va a manejar lo que es, realmente va a tener una entrada de alimentación que realmente que viene desde el conector. Esa línea, ese voltaje de 5 voltios se va a llamar VBus, va a tener una línea tierra, va a tener una línea de detección al recibir un voltaje, va a tener también lo que es una línea para lo que es configuración de accesorios, cuando quieres ingresar un accesorio a lo que es al pin de carga, como ejemplo un OTG. Esto realmente activa y realmente agarra un voltaje que es de la batería y manda una sincronización al procesador, y el procesador le manda una señal de habilitación para que realmente esta configuración de accesorio como un OTG sea habilitado. Vamos a ver que esta estructura es algo, yo lo quiero explicar algo básico para que ustedes puedan comprender, no lo quiero marear con tantas cosas porque le estoy dando un concepto básico. Vamos a hacer un concepto fundamental. Vamos a ver que realmente este circuito de protección es un circuito muy interesante. Vamos a ver que a veces nosotros no contamos con el circuito, podemos hacer la solución alternativa. ¿Cuál es la solución alternativa? Vamos a ver que agrandando he puesto una resistencia de 10 kilo ohmios. Ya hablé un poco el video de las resistencias, cómo saber el valor de unas resistencias, y vamos a ver que dice el primero y el segundo dígito va a ser el número, y vamos a ver que el último dígito, el tercer dígito, va a ser el multiplicador, o vamos a agregarle la cantidad de ceros del último dígito. Entonces vamos a poner 10, y como el último dígito termina en 3, entonces 3 ceros, entonces viene a ser 10 kilo ohmios, ¿no? Vamos a hacer que vamos a necesitar una resistencia de 10 kilo ohmios, una resistencia de protección de la línea VBus hasta la línea VBus de TED. Y de ahí vamos a hacer un puente a todo este recorrido de entrada y salida. Y todo esto es algo muy fundamental que ustedes tienen que ver. Vamos a ver que este es algo muy sencillo, que solo se hace un jumper, se agrega una resistencia de 10 kilo ohmios, y a veces no contamos de repente con el circuito y podemos hacer esta solución alternativa, ¿no? Obviamente que el equipo va a cargar. Vamos a ver que visualmente es así el circuito integrado, y vamos a agrandar un poquito para que ustedes puedan comprender algo. Vamos a ver que el circuito OVP es este. Vamos a ver que va a venir de un conector que es de 5 voltios, y obviamente manda a lo que es a un semiconductor. Disculpen, vamos a empezar de nuevo. A este semiconductor, a este condensador capacitor que va a almacenar ese voltaje, ¿no? Vamos a ver que este capacitor está en paralelo porque va a tener una línea de voltaje y una línea tierra. Vamos a ver. Obviamente que este circuito OVP podemos hacerle un jumper, una solución alternativa, ¿no? Vamos a ver que este circuito va a tener comunicación con el PMI. Realmente, ¿no? Vamos a ver que todo este circuito está unido a un condensador y manda a una línea, a un vals del PMI. Entonces, vamos a comprender un poco algo más sobre este circuito, ya que las personas que están un poquito en nivel intermedio ya le pueden saber. Les quiero explicar algo breve y puedan comprender realmente. Vamos a ver que el circuito OVP va a estar así, va a estar configurado de esta manera. Obviamente que yo le dejé este pequeño diagrama para puedan comprender un poco más sobre este circuito. Vamos a ver que este circuito OVP va a tener una línea de entrada, como toda alimentación debe tener.
una línea in, una línea de voltaje, una línea de entrada. Va a tener una línea de control. Va a tener una línea de lo que es salida. Y vamos a ver que va a tener una línea de detección. Obviamente, ¿cómo va a trabajar este circuito? Este circuito es algo muy interesante, es algo muy importante realmente que ustedes saber. Va a entrar 5 voltios a la línea de entrada, que es la línea IN, para que este OVP pueda trabajar. Realmente se alimenta con ese voltaje. Va a tener una línea de control, una línea que va a habilitar para que pueda trabajar este circuito. Obviamente esto va a lo que es el procesador. Va a tener una línea de detección de voltaje. Un ejemplo, si este circuito suele fallar, ¿qué causas o qué problemas te puede ocasionar a tu equipo? 1. No va a detectar la carga. Segundo, puede dar falsa carga. Y tercero, te puede dar un consumo, porque a veces cuando este circuito está en corto, suele consumir, y si consume, la batería realmente no te va a durar. Y el último paso es que realmente no cargue, ¿no? Que internamente la línea de in a out, de entrada a salida, se abra, internamente se dañe, y el problema más grave sería que el equipo no cargue, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer un jumper, como le dejé la solución alternativa. Entonces va a recibir un voltaje de 5 voltios, va a tener una salida para alimentar lo que es una batería, va a ir a un circuito IFPMIC. Este circuito IFPMIC va a tener líneas de control con el procesador, un bus de comunicación serial I2C. Obviamente que este es un protocolo algo más didáctico, algo más intermedio, pero algunas personas que ya están en nivel intermedio de repente quieren aprender un poco más, o de repente sacar a dudas, ¿no? Porque vamos a ver que va a tener una línea de detección, una línea de control, ya sabemos eso, y obviamente que va a trabajar de esa manera. Vamos a ver que va al circuito IFPMIC. Entonces vamos a ver algo básico, algo sencillo, y espero que entiendan. Vamos a ver que va a entrar al USB conector. Del USB conector va a enviar una línea. Vamos a ver que es una línea SBU, SC1 y SC2 al IFPMIC. Y vamos a ver que va a mandar otra línea al IFPMIC. Listo. Vamos a ver que el voltaje, solamente el voltaje, los 5 voltios va a entrar a este circuito OVP. Ese voltaje de 5 voltios se llama VBus, esa línea. Obviamente que este circuito va a dejar pasar ese voltaje y va a mandar a otro circuito importante, que es el IFPMIC. En este caso he agarrado un diagrama de un Samsung A20. Vamos a ver que este circuito IFPMIC va a ser alimentado por una batería de V-Battery. Esa línea se va a llamar así, que manda la batería. Entonces vamos a ver que este FMIC va a trabajar con 4 voltios para que pueda trabajar. La línea OVP va a dejar pasar esos 5 voltios. Es como si fuera un filtro que deja pasar la corriente, va a detectar que está recibiendo un voltaje y deja pasar la corriente a este circuito importante que es el IFPMIC. Este IFPMIC, para que pueda trabajar, va a necesitar líneas de alimentación que obviamente va a recibir de la batería, va a recibir del voltaje de los 5 voltios, y obviamente que va a necesitar unas líneas de control, una línea de proceso, una línea de datos para que pueda trabajar, para recibir una orden. Esta línea se va a llamar I2C. Ya le expliqué qué es el I2C. Vamos a ver que va a recibir una línea que se llama UART.
que es un bus de comunicación también sincrónica de RX de transmisión y recepción que va a mandar la CPU. Vamos a ver que va a tener otras líneas más. Y vamos a ver que este FPMIC no solo trabaja con lo que es la carga, va a trabajar lo que es la cámara, lo que es el flash y entre otros más. Entonces así va a trabajar nuestro IFPMIC. Necesita líneas de control del procesador, líneas de habilitación para que este IFPMIC pueda trabajar. Una vez ya poder trabajar, una vez ya regulado todo ese voltaje, haya procesado toda esa información, va a sacar una línea y va a sacar esta línea que se llama VBAT sys. Y eso sería todo el proceso realmente de cómo está configurado nuestro circuito OVP, el sector de carga de un Samsung A20. Es algo muy fundamental que deben saber, obviamente. Entonces, espero que hayan comprendido todo este proceso. Ya sabemos cómo realmente trabaja, cómo realmente está configurado, para qué sirve cada una de esas líneas, cómo está estructurado y realmente para qué realmente qué pasaría si este circuito no está presente. Puede dar una falsa carga, puede dar un consumo y realmente puede dar que el equipo no cargue, ¿no? Entonces, en algunos aspectos le hacen un puente. O si no, aplican la solución alternativa. Espero que realmente hayan comprendido. Les he dado un concepto básico. No quiero ir tan teórico, no quiero ir tan intermedio. Es un concepto básico para que puedan entender mucho este proceso sencillo. Y realmente si quieren que haga un circuito, otro protocolo de circuito VP nivel intermedio, le puedo hacer, ¿no? Pero le puedo hacer con el uso de la PowerZ, realmente cómo trabaja, realmente cómo estas líneas se comportan, ¿no? A la hora de recibir una tensión aplicándola. Y puedo subir un curso intermedio, solo que ustedes me tienen que dejar en la caja de comentarios, me tienen que dejar sus comentarios si realmente quieren que haga otro vídeo más sobre OVP, pero un poquito más intermedio, ¿no? Porque este es un concepto básico, espero que realmente hayan comprendido. No se olviden suscribirse al canal, compartir, así me podrán ayudar y para subir más videos. Y bueno, muchachones, eso fue todo. Gracias.